Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Fíjense que este mensaje lo había mencionado en una ocasión hace varios años, pero no quedó grabado en video. Entonces esperamos que pues hoy sí quede grabado en video, ¿verdad? Este mensaje que tiene un título largo que se titula ¿Hasta qué punto debes obedecer a tus autoridades? ¿Hasta qué punto debes obedecer a tus autoridades? Interesantemente, hoy en la clase bíblica, cuando estábamos hablando acerca de los amos y los siervos, ¿no? Y el patrones, ¿verdad? Y empleados, el hermano mencionó, el hermano Epifanio, acerca de que hay un punto, ¿verdad?, en el cual ya uno no se puede obedecer. Pero sí, entonces el día de hoy es más que nada para los hermanos, ¿verdad? Que tal vez de una manera u otra, tal vez le está, alguien en autoridad le está pidiendo algo que usted dice, no, esto es en contra de Dios o en contra de mi conciencia, ¿verdad? ¿A poco entonces como quiera todavía tengo que obedecerlo, no? Entonces es pensando en eso, ya que si se acuerdan en Romanos 13, si pueden ir conmigo, lo que dice ahí, Romanos 13, 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2, claro, usted puede leer más versículos, pero simplemente dando a entender cómo aquí menciona lo que dice, pero obviamente lo dice en un contexto en el cual el gobierno es bueno, no cuando entonces le está pidiendo hacer algo que es malo, ¿verdad? Entonces, o sea, en contra de Dios. Entonces, Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, se fijan, son palabras así muy fuertes, ¿no? Entonces, vean, la voluntad de Dios es que las obedezcamos, pero también es necesario saber hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto. Ya que hay personas tan piadosas que sufren, ¿verdad?, cuando la autoridad ya los está obligando a hacer cosas, ¿verdad?, que en contra de Dios o en contra de sus conciencias, ¿no? Entonces, esta lección la hice pensando en ellos. Si vamos a Génesis, ahí en el primer libro de la Biblia, Génesis, que significa principio, pero 39. Génesis capítulo 39, versículo 7 al 9. Entonces lo que voy a hacer es simplemente ver diferentes pasajes de la Biblia en las cuales uno podía ver que hay un cierto punto en el cual uno ya no. Otra vez, esto no significa que entonces usted tenga como excusa no obedecer, pues porque me cae mal o porque no me gusta lo que quiere, ¿verdad? O qué sé yo. No, estamos hablando cuando es algo en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? O es conciencia, ¿no? Es decir, que ya va a estar manchada su conciencia. Entonces en Génesis 39, dice 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. ¿Se acuerdan ya de esa historia, no? La mujer de Potifar y todo. Y dijo, duerme conmigo. Acuérdense que en este caso José era siervo, esclavo de ellos, ¿verdad? De Potifar y la esposa. Entonces fíjense, ella le decía a él, duerme conmigo. Y versículo 8, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, refiriéndose a que él es el mayordomo de todos los siervos, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y luego la pregunta que él hace, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Si se fijan, o sea, ya cuando ella es contra la conciencia de uno, lo que me están pidiendo, en este caso la ama, y pecaría, ¿qué dice? Y pecaría contra Dios, ¿verdad? Entonces, yo puedo obedecer y todo eso, ¿verdad? Pero hasta eso ya no, ¿verdad? Ese pecado. Entonces, lamentablemente, la justicia no siempre es justa. En el caso de José, ya, su piedad le costó su libertad, ¿ya? ¿Por qué? Porque fue acusado falsamente, ¿no? De que quererse aprovecharse de ella. Pero así como Dios estuvo con José por haber escogido obedecerle a él, él también estará contigo. Ya, acuérdense que cuando fue a la prisión y todo eso, aún así dice, y Dios estaba con él, ¿verdad? Hablando de José. Ahí mismo, vean, en Génesis 39, versículo 20 y 21, que dice, y tomó, dice, su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero, ¿qué dice el versículo 21? Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y luego en el versículo 23, ¿qué dice 23?
No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba, ¿verdad? Entonces uno puede ver por qué, porque José fue fiel a Dios, ¿verdad? Aunque tuvo que entonces ya desobedecer entonces a la esposa de Potifar. Entonces al final del relato de José, sabemos que Dios saca a José, ¿verdad?, de la cárcel y le da la misma autoridad que el rey de Egipto. ¿Se acuerdan, verdad? Como hasta el rey se quitó su anillo y se lo puso a él. O sea, tremendo, ¿no? Entonces sabemos el final. Ahora, en Éxodo, si vamos ahora a Éxodo, el siguiente libro después de Génesis, en Éxodo encontramos otro relato en donde unas parteras desobedecieron la orden del rey. Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Primero lo voy a leer del versículo 15 al 17 y luego del 20 al 21. Éxodo 1, versículo 15 al 17 dice: Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa. Aquí tenemos alguna cifra. No, no de dinero, ¿verdad? Sino me refiero a alguien que se llama Cifra o Fúa, alguien que se llame Fúa. Bueno, si alguien va a tener hijas, ya saben otros dos nombres ya que le pueden poner, ¿verdad? Dice, las parteras se llamaban Cifra y Fúa. Y les dijo, versículo 16, fíjense, esta era la orden: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Versículo 17, eso lo había hecho, ¿por qué? Porque ya le tenían miedo al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque se estaban haciendo cada vez más grandes, me refiero a la nación. Versículo 17, ahí en la tierra de Egipto. Versículo 17, pero las parteras, ¿qué dice? Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Sí se fijan? Entonces ya había un límite en el cual ya, aunque me mande esto el rey, ¿verdad?, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque temían a Dios, ¿verdad? Y entonces cómo Dios prosperó sus familias. En otro pasaje de las Escrituras, ahí en Josué capítulo 2, Josué mandó a 2 espías de la ciudad de Jericó, a los cuales una mujer salvó, desobedeciendo la orden del rey. Ahí en Josué capítulo 2, versículo 3 al 6. Josué 2, 3 al 6. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, entonces esta es la orden, fíjense: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: en verdad, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y alcanzadles, los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Entonces aquí uno puede ver, ¿verdad? El punto que estoy haciendo en esta historia es esto: Rahab desobedeció la orden del rey, ¿verdad? ¿Por qué? Por su fe en Dios, ¿verdad? Porque sabía que era el pueblo de Dios y por eso los protegió. Y Dios, ¿qué hizo con ella? La salvó, ¿verdad? La salvó. Entonces ahí uno puede ver el límite de que cuando ya no voy a hacer eso. En otro relato, el rey Saúl, en 1 Samuel, si pueden ir conmigo, 1 Samuel capítulo 14. 1 Samuel 14. En este otro relato, el rey Saúl injustamente declara una sentencia de muerte a cualquiera que coma durante una batalla contra los filisteos. Entonces, ¿qué pasa? Es 1 Samuel 14, nada más voy a leer del 43 al 45. 43 al 45. 1 Samuel 14, 43 al 45. Dice: entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gustó un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. En primer lugar, él ni siquiera sabía de ese decreto. Y dice: y he de morir. Y él era el que había, ¿verdad? Dios había triunfado la batalla por medio de Jonatán. Versículo 44. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Imagínense diciéndole a su hijo. Versículo 45.
Entonces el pueblo dijo a Saúl, fíjense, el pueblo dijo, ¿a quién? A Saúl, al rey. ¿Ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Y ellos mismos dicen, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues ha actuado hoy con Dios. Entonces así el pueblo libró de morir a Jonatán, ¿verdad? Aún y cuando el decreto ya estaba y el rey lo iba a matar. Entonces Jonatán ya ni sabía, como les decía, ni siquiera sabía de la orden cuando la quebrantó. El punto, ¿verdad?, es que a veces todo un pueblo hasta tiene que intervenir, desobedecer ante esa autoridad, ¿verdad?, para salvar a un justo. Ahora, si vamos a Daniel capítulo 3, que les quería decir, mira, ¿quién no se acuerda, hermanos, de los ejemplos de desobediencia de Daniel y sus amigos? Por ejemplo, Daniel arriesgó su vida, pero Dios lo salvó de los leones. Sus amigos también arriesgaron sus vidas al desobedecer la orden del rey, y Dios los salvó del horno de fuego. Pero otra vez son ejemplos en que desobedecieron sus autoridades. ¿Por qué? Porque van a obedecer a Dios primero. Ahí en Daniel 3, 17 y 18, Daniel 3, 17 y 18 dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero fíjense lo que dice el versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, ¿verdad? Entonces fíjense, dos apóstoles ahí también, si se acuerdan, hablando del Nuevo Testamento, dos apóstoles que fueron arrestados por predicar, ¿se acuerdan? En Hechos. Fueron francos al decir a quién iban a obedecer. En Hechos capítulo 4, Hechos 4, 18 al 20. Hechos 4, 18 al 20, ya en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Hechos 4, 18 al 20. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Entonces, fíjenos, o sea, son muchos ejemplos en los cuales hay un hasta aquí, ¿verdad? Hasta un punto en el cual ya no se puede andar obedeciendo al que tiene autoridad. Y lo digo otra vez, esto, vea, por aquella persona que entonces se sienta mal y todo y siente que tiene que seguir obedeciendo aún y cuando está en contra de su conciencia o de la voluntad de Dios. Entonces es muy importante que ver estos ejemplos. Entonces, vea, cuando alguien con mucha autoridad civil o religiosa, porque son los ejemplos que hemos visto, tanto civil y religiosa, te manda a hacer algo que viola la voluntad de Dios o tu conciencia, no estás obligado a obedecerlo. Si pueden ir conmigo a Hechos 5, ya, después, también porque después todos los apóstoles son encarcelados, primero eran 2 y luego todos, pero un ángel del Señor los sacó y les mandó que siguieran predicando. Aún así, son llamados ante el concilio, los apóstoles, aún y cuando ya habían sido librados. Entonces, ¿qué dice ahí desde Hechos 5, 25 al 29, 27? Hechos 5, 27 al 29. Sucede lo siguiente. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ay, qué chistoso, ¿verdad? Que no habían gritado, ¿verdad? Cuando estaban ahí diciendo crucifícale y después dijeron, ¿verdad? Sea sobre nuestra sangre y de nuestros hijos, ¿verdad? Eso parece que ya se les olvidó lo que habían dicho ahí delante de Pilato. El versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y otra vez, vea, estamos hablando de todos estos ejemplos que tienen que ver con eso, cuando estaban violando lo de Dios, ¿verdad? O la conciencia. No, para nada tiene que ver de que si, ay, es que no quiero hacerlo, ¿verdad? O, ay, es que me cae gordo, vea, la persona. No estamos hablando de tantos otros temas, vea, que tal vez una persona quisiera desobedecer, y no debe, sino estamos hablando de cuando definitivamente la autoridad está violando algo de Dios. Ahora, en tiempos bíblicos existía la esclavitud, ¿se acuerdan? Si pueden ir a Efesios 6:9. Entonces, en tiempos bíblicos existía la esclavitud y los amos
sabían que no debían tratar injustamente a sus siervos. En otras palabras, ya hablando de no nada más los que están bajo autoridad, sino que también los que están en autoridad, saben que están en autoridad y no deben de, abusar de su poder o su autoridad. Entonces, en Efesios 6:9, hablando de eso de la esclavitud, dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, o sea, de tratar bien, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas, ¿verdad? Entonces, el hecho de que, por ejemplo, si usted llega a tener un cargo de autoridad, independientemente de cuál sea, nunca se puede utilizar la autoridad, ¿verdad?, en contra de lo que Dios dice, ¿verdad? Muy importante, no puede abusar de su poder. Entonces, fíjense, hasta los padres de familia, hermanos, hasta los padres de familia saben que no pueden usar su autoridad para obligar a sus hijos a obedecer una orden contraria a la voluntad del Señor. Efesios 6:1, estamos cerquita. Efesios 6:1, ¿qué dice? Hijos, obedeced, ¿de qué manera? En el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿verdad? Si de repente su padre le dice, pues híncate hasta esta imagen, no sale con que, bueno, tienes que honrar a tu padre. No, acuérdense, hermanos, cuando el obedecer o el honrar a sus padres significa deshonrar a Dios, a eso ya no es honrar a los padres. Es muy importante, hermanos. Si, por ejemplo, de repente los padres quieren que entonces uno haga, hijo, esto, aquello y todo eso, y no sé, tal vez tenga algo que ver con idolatría, o tal vez tenga que ver con algo, o sea, que usted sabe, esto es en contra de Dios. Entonces eso ya no es honrar a los padres. O sea, eso ya es porque si el honrar al padre va a ser una deshonra para Dios, entonces eso ya no cuenta. Acuérdense que Jesús dijo, el que ame a padre, a madre, esposa, hijo, no es digno de mí. O sea, dando a entender, yo soy en primer lugar. O sea, sí, tienen que honrar a sus padres, pero nunca violando lo que Dios dice. Bien importante, hermano. Entonces, lamentablemente, también vemos en la Biblia que la iglesia no es ajena a tener personas en autoridad que decretan órdenes injustas en contra de la voluntad de Dios. Es decir, ya no hablando también de la Biblia, sino a través de la historia, es decir, porque pues si ya la iglesia tiene casi ya como 2000 años, ya me lo va a cumplir, como en el 2027, serían 2000 años exactos del inicio de la iglesia. No el 2033, sino el 2027. Entonces dice, si lees ahí la historia de la iglesia a través de los siglos, te darás cuenta que muchas personas piadosas han tenido, si tienen la duda del por qué estoy diciendo 2027, es porque el que calculó después de cientos de años después de más o menos cuándo sería cuando nació Jesús, ¿verdad? Porque eso de que es antes de Cristo y después de Cristo, en realidad fue como entre 4 y 6 años antes de lo que piensan que nació, fue cuando nació, ya viendo todo lo de la historia, ¿no? Pero si lees la historia de la iglesia a través de los siglos, te darás cuenta que muchas personas piadosas han tenido que desobedecer a sus líderes religiosos y hasta han tenido que salir de sus iglesias y hasta han sido muertos, hasta por traducir la Biblia, ¿verdad?, en otro idioma y cosas así y aquello, con tal de obedecer a Dios, ¿verdad?, de una manera más bíblica, tuvieron que hasta salir de sus iglesias y todo ese tipo de cosas que uno puede ver a través de la historia. Ahora, en una ocasión, ya hablando de la Biblia, en una ocasión el apóstol Pablo tuvo que reprender al apóstol Pedro, ¿se acuerdan? Porque estaba comenzando a judaizar, añadiendo ordenanzas para salvación que Jesús no había enseñado. Ahí en Gálatas 2, si pueden irme conmigo, a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Gálatas 2, 11 al 14. Gálatas 2, 11 al 14. Aquí el apóstol Pablo le está contando esto a los Gálatas de algo que había sucedido. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, está contando Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. O sea, lo que estaba haciendo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, lo cual no era malo, estaba bien. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía, ¿qué dice? Miedo de los de la circuncisión. Entonces, dice que era de condenar, pero no lo condenó. ¿Por qué? Porque sabía que no era como los falsos profetas.
que ellos de a tiro, o sea, quieren enseñar mal, sino vio que lo hizo por miedo, por temor. Así como en otras ocasiones cuando Pedro también se equivocó y fue por temor, ¿no? Versículo 13. Y en su simulación, así como, ay, yo fuchi los gentiles, vea, yo estoy aquí, vea, yo soy puro judío. Y en su simulación participaban también los otros judíos, hablando de judíos cristianos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, o sea, él siguió observando qué estaba pasando, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, porque él lo vio, vea cómo antes estaba ahí con los gentiles, lo cual no tiene nada malo, eran gentiles cristianos, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar, verdad? Como que ya de repente le está diciendo, ok, sí, no es necesario, pero bueno, tal vez sí sería bueno que se circuncidaran. Pero no. No es por ahí la salvación, es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, yo sí me quedo pensando, hablando eso de obedecer o desobedecer a quien tiene una autoridad. ¿Qué tal si el apóstol Pedro se hubiera retraído? Pero los otros judíos, inclusive Bernabé, hubieran dicho, no, yo no. Yo no voy a disimular contigo, ¿verdad? O sea, no está bien lo que está haciendo. ¿Quién hubiera tenido la razón delante de Dios? ¿Pedro o Bernabé? Pues Bernabé, ¿verdad? Si Bernabé no hubiera seguido el mal ejemplo de Pedro, ¿verdad? Pero lamentablemente pues también lo siguió y pues también tuvo que decir su nombre ahí, Pablo. Ahora, hablando en 1 Pedro capítulo 5, si vamos a ir para allá, la primera carta del apóstol Pedro, 1 Pedro 5, 2 y 3. Aquí podemos ver que el apóstol Pedro aprendió la lección. Interesantemente, me refiero en el sentido, ¿cuál lección? En que no podemos andar agregando mandamientos que no son del Señor, no podemos andarnos, en otras palabras, enseñorearnos de la iglesia. Y es muy importante, hermanos, los apóstoles tenían autoridad apostólica. Eso no significa que entonces tienen potestad, porque unos lo malentienden, potestad para mandar sus propios mandamientos, no. O sea, tienen autoridad apostólica para enseñar los mandamientos del Señor, porque Dios se los declaró a ellos, para entonces declararle los mandamientos a la iglesia. Pero no tienen autoridad apostólica en el sentido que otros piensan que tienen autoridad para mandar cosas que el Señor no ha mandado. No, eso nunca. Uno lo puede ver, el apóstol Pablo hace mucho eso. Esto lo manda el Señor, no yo. Esto lo digo yo, no el Señor. Por favor, lo que yo digo no lo anden usando como lazo. Entonces, o sea, lo mío es opinión, ¿verdad? Y todo eso. Pero entonces él queda bien claro de que él no mandaba lo que no era mandamiento del Señor. Entonces, en 1 Pedro 5, versículo 2 y 3, podemos ver que él aprendió eso, ¿verdad? Me refiero de no andar mandando cosas que no andarse enseñoreando de la iglesia. En 1 Pedro 5, 2 y 3, porque es Pedro el que está escribiendo, ¿verdad?, esta carta. Entonces fíjense qué es lo que dice él, 1 Pedro 5, 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, ¿verdad?, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y luego, ¿qué dice ahí? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ¿verdad? Entonces, sí, nadie puede enseñarse de la iglesia ya tiene dueño, ¿verdad? Se llama Cristo Jesús, ¿verdad? El príncipe de los pastores. En Hechos capítulo 6, no voy a ir para allá, pero en Hechos capítulo 6 y en Hechos capítulo 15, puedes ver la manera en que los apóstoles y los ancianos tomaban decisiones ante toda la iglesia y nunca a escondidas, ¿verdad? Y siempre poniendo las cosas, estar de acuerdo. Si pueden ir a Tercera de Juan, después de las epístolas de Pedro, en Tercera de Juan, capítulo 9 al 11, ahí podemos ver que el apóstol Juan tuvo que confrontar a uno de esos ancianos que se enseñoreaban de su congregación. Tercera de Juan 9 al 11. Digo nada más 9 al 11 porque es un solo capítulo. Nada más se dicen versículos, no hay capítulos. Es nada más versículos. Tercera de Juan, la tercera carta, una chiquita. Versículo 9 al 11, ¿qué dice? Aquí le está diciendo, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, ¿hay algún Diótrefes aquí?
No, qué bueno, ¿verdad? Porque voy a decir cosas malas de él. Ay, sí, no yo, sino lo que dice Juan, ¿verdad? Pero Diótrefes, al cual le gusta tener, ¿qué dice? El primer lugar entre ellos. No nos recibe. Parece que Diótrefes se le olvidó lo que Jesús le dijo a los apóstoles, ¿verdad? Los que están en autoridad en el mundo se enseñorean, ¿verdad? De sus ciudadanos. Pero así no será entre ustedes, ¿verdad? El que quiera ser mayor, ¿qué dice? Debe ser el menor y el siervo de todos, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa? Él quería ser número uno desde el punto de vista mundano y no como el del Señor. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. O sea que hasta Juan enviaba a esa iglesia, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, ¿qué dice? Se los prohíben. Es como que si Juan, imagínense que yo fuera Diótrefes y de repente sabía que el apóstol Juan va a enviar a algunos hermanos aquí para aclarar cosas o qué sé yo, ¿verdad? Hermanos, hermano Juan está tratando de traer aquí algo aquí. Ustedes no reciban en sus casas a tales hermanos de ahí, todo eso. Y de repente un hermano por acá dice, hermano, fíjese, hermano Elmer, fíjese que un hermano por allá, él sí los recibió. A ver, venga para acá. ¿Tú recibiste a tales hermanos que trajo Juan? Pues sí, afuera, expulsado, ¿verdad? Y ni te creas que vas a ser bien recibido aquí otra vez. Te dice, no los recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Qué dice el versículo 11? Al principio del versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno, ¿verdad? Entonces Diótrefes se creía tener la autoridad de decir, ¿verdad?, quién sí, quién no se aceptaba en esa iglesia y todo eso. Pero los miembros piadosos de esa iglesia sabían cómo identificar a sus hermanos según la palabra de Dios, por lo que no le hicieron caso a Diótrefes. Entonces, ¿qué hizo él? Los expulsó de la iglesia. Ahora, ¿quién tenía la razón? ¿Diótrefes o los hermanos expulsados? ¿Quiénes estaban bien delante de Dios? Pues los hermanos expulsados. Y ellos obedecían a Dios antes que a los hombres. Entonces Jesús, hermanos, Jesús mismo, vea, él es nuestro gran ejemplo, ¿no? Jesús mismo sufrió la peor injusticia que se le puede hacer a un ser humano. Porque le estoy diciendo, ¿vea?, que como ya sea independientemente qué autoridad, usted dice que no, lo obedece, ¿vea?, porque está haciendo algo en contra de Dios. Pues sí, como cristianos, obviamente, nos vamos a tener que atener a las consecuencias. O sea, como ya los ejemplos que vimos, ya como de José y cosas esos, que le pum a la cárcel y todo eso, ¿verdad? Pero delante de Dios uno está bien y por eso, como dijo con José, Dios estaba con él, ¿verdad? Entonces sí, o sea, el hecho de que usted diga no, no significa que no va a sufrir consecuencias, puede que sufra consecuencias, pero Dios está con usted. Entonces, hablando de eso, Jesús mismo sufrió la peor injusticia que se le puede hacer a un ser humano y la sufrió tanto de las autoridades civiles como de las autoridades religiosas. Ahora, ¿qué podemos hacer si estamos en esas circunstancias? Y con esto voy a terminar. Siguiendo el ejemplo de Jesús en 1 de Pedro 2.23, ya que estamos por ahí cerquita, 1 de Pedro 2.23, ¿qué dice? ¿Verdad? ¿Qué hacía Jesús? 1 de Pedro 2.23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Tal vez delante de los hombres me están viendo como mal y todo eso, pero Dios sabe, ¿verdad? O como Job dijo, cuando los amigos le decían, algo malo hiciste y todo eso, y le estaban ahí calumniando y todo eso, Job en Job 19.5 dice, él dijo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive. Entonces obedece a Dios, ¿verdad?, antes que a los hombres, sin temer las represalias, y ayuda a los que sufren injustamente, ¿verdad? Entonces acuérdense, ¿verdad?, estábamos haciendo que hay que obedecer las autoridades, ¿verdad?, excepto cuando entonces ya sería desobedecer a Dios, ¿verdad? Entonces sí, no, ¿verdad? Aún hasta cuando fueran sus padres, eso no es honrarlos si el participar de lo que ellos quieren que usted participe es
deshonrar a Dios, ¿verdad? Porque entonces es cuando Jesús dice, no, o sea, yo en primer lugar, ¿verdad? Jesús dice, hasta los más seres queridos tienen que tomar segundo lugar, ¿verdad? Entonces, muy importante. Entonces, con esto terminamos. Entonces, si hay una persona, ¿verdad? Aquí que ahorita, si no es cristiano, la Biblia dice que entonces es esclavo del pecado. Pero entonces, si usted no quiere ser esclavo del pecado y que su autoridad sea el diablo, sino que quiere que Dios sea su Señor, ¿verdad? Y usted quiere confesarlo, que Él es su Señor y su Salvador, ¿verdad? Que usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y de ahora en adelante quiere que reconocer delante de todos, Él es su amo, ¿verdad? Él es su Señor, ¿verdad? A Él va a obedecer y quiere entonces arrepentirse de sus pecados y bajar las aguas del bautismo. Entonces lo puede hacer el día de hoy. Cuando el hermano vea que tiene los cantos, se lo indique, puede pasar al frente y darnos a entender su decisión. Gracias y Dios lo bendiga.